Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Vamos a seguir analizando la palabra del Señor, sobre todo que estamos retrocediendo de fase en La Serena, pero vamos a seguir teniendo comunión espiritual con Dios y entre nosotros, escuchando la palabra del Señor. El mensaje de hoy día, hermanos, se llama Volvió solo uno. Así se llama el tema de hoy día. Y está basado en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11. El subtítulo dice, 10 leprosos son limpiados. Lo vamos a leer el relato bíblico de los evangelios en el nombre del Señor Jesucristo y después vamos a examinarlo juntos, ¿ya? Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice la Escritura que Jesús, como era de costumbre, cuando caminó por esta tierra, iba de Jerusalén a Samaria, Galilea. Y dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice la palabra de Dios que al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Es decir, que estos hombres se habían hecho amigos porque tenían una enfermedad similar, que era la lepra. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad terrible. No tenía, muchas veces, de hecho no tenía curación cuando era lepra de verdad. Y de hecho la gente tenía que dejar a su esposa, a su familia, a sus amigos, irse solo. De alguna manera este hombre o estos hombres tienen que haber salido de su casa solo y se encontraron con personas que tenían la misma enfermedad, la lepra, hasta que se juntó un grupo de 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. En los tiempos bíblicos dice que las personas cuando tenían lepra tenían que ponerse una ropa harapienta, tenían que tener una característica para que la gente los identificara. Y tenían que gritar, inmundo, inmundo, y la gente se hacía un lado. Quizás por eso no se acercaron al Señor Jesucristo. Aunque si se acercan a Jesús, Jesús no se hubiese ido lejos de ellos. Porque en el Evangelio de San Marcos dice que en una ocasión un leproso le dijo al Señor Jesucristo, si quieres, ¿me puedes limpiar o sanar? Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo lo tocó. Y una vez que lo tocó, Jesucristo le dijo, sé limpio. Y este leproso quedó limpio en aquel instante. Muy bien, algo bien importante que dice que además de pararse lejos, el versículo 13 dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pidieron misericordia. ¿Sabe usted que esto es algo muy importante? Buscar la misericordia del Señor. Tenemos que alzar la voz. ¿Cuándo alzamos la voz? Cuando le oramos a nuestro Dios, cuando le oramos al Padre en nombre del Señor Jesucristo, que Él tenga misericordia de una lepra. Yo no sé cuál será la lepra que está en tu vida. ¿Cuál será la lepra? Muchas veces nos juntamos con personas que quizás tienen los mismos vicios que nosotros, quizás el alcohol, la droga, quizás otro tipo de cosas. Como dijo un pastor una vez, las aves con los mismos plumajes vuelan juntos. Pero ellos ahora tienen una gran iniciativa, dice la Escritura. Van juntos. ¿Cuántas veces uno quizás va junto a cosas malas? Ellos fueron juntos ahora a una cosa buena. A clamar al Señor Jesucristo. Y le dijeron al Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, porque somos leprosos, ya una vida miserable. Y dice la Escritura algo bien curioso. Cuando Él, es decir, cuando Jesús los vio, ve a los 10, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes. Pero aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, que el Señor Jesucristo los manda al templo. Los manda para que se mostraran al sacerdote. Pero dice la Escritura que mientras iban camino al templo a presentarse, se dieron cuenta que habían quedado limpios. Pero aquí aparece algo bien interesante. Entonces uno de los 10 de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De los 10 volvió uno. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado
¿Cuántas veces Dios ha limpiado nuestra lepra, nos ha quizás restaurado un matrimonio, un trabajo, una amistad? A veces hay cosas que en la vida se ponen leprosas. Le pedimos a Dios que Dios nos ayude, Dios nos ayude. Pero ¿cuántos volvimos a darle gracias a Dios? ¿Volvemos a Jesús? Los otros quizás llegaron al templo. Hay una diferencia de ir al templo y ir a Jesús. Hoy día los hombres han construido templos hermosos, lo cual no está malo. Pero una cosa es tener contacto con los muros, contacto con el material que se construyó, tener contacto con la hoja y la tinta de la Biblia, pero otra cosa es tener contacto con el Señor Jesucristo. ¿Y cuando nosotros demostramos ser agradecidos a Dios? Cuando volvemos a Jesús. Los otros llegaron al templo, los otros 9, se mostraron al sacerdote, pero solo uno consideró que Jesús era más importante que el templo, aunque el templo es importante, pero Jesús es más importante que el templo. Él va y le da gracias al Señor Jesucristo. Dice, glorificó a Dios a gran voz. No solo hizo eso, dice que se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesucristo. Nunca te hinques ante los pies de los hombres, no, ¿cierto? Nunca hay que hincarse ante un predicador, un pastor, un líder de iglesia. Tenemos que hincarlo ante el Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, sucede, dice la Biblia que los pastores tienen que mirarse a sí mismos y tratar el rebaño con ternura, porque un día va a aparecer el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, y va a pedir cuenta cómo hemos tratado sus ovejas. Lo importante no es someterse a un templo, someterse a una persona, a un líder. Tenemos que someternos al Señor Jesucristo. Dice la Escritura que este se postró, es decir, que se tiró de guatita en la tierra a gran voz. Se postró, rostro en tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Una de las cosas más importantes con Dios es ser agradecido. ¿Cuántas personas Dios les da un auto, le da un trabajo, le da dinero y se alejan de Dios? Por eso en el libro de Deuteronomio dice, cuídate de no olvidarse de Jehová tu Dios, que Él te da las fuerzas, te da la inteligencia de hacer negocio, de trabajar. Es algo muy importante. Y dice la Escritura que este que volvió era samaritano. Es decir, como que Dios cura a 10 personas y los 9 miembros de la iglesia no vienen a darle gracias a Jesús, sino aparece uno como que no es miembro de la iglesia. Porque en los tiempos bíblicos los samaritanos y los judíos no se trataban, tenían iglesias diferentes. Uno adoraban en el monte Perezín y otros en Jerusalén, y peleaban por religiones. Pero qué interesante que este samaritano se junta con estos 10 israelitas, con la lepra. Pero Jesús notó algo. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cuando el Señor Jesucristo hace favores a nosotros, el Señor dice, ¿no fueron tantos que yo ayudé? ¿Y dónde están los que nos volvieron a dar gracias que yo les ayudé? Una de las cosas más importantes es ser agradecido con el Señor Jesucristo, con Dios Padre, con lo que Él ha hecho por nosotros. Porque muchas veces quizás nos vamos alejando de a poco de Dios y Jesucristo pregunta como esta ocasión, bueno, fueron 10 que yo limpié, ¿y dónde están los otros 9? Es decir, que Dios también le admira la ingratitud del ser humano. La ingratitud a Dios le sorprende porque Jesús pudiera ser quedado callado. Pero Él dice, ¿dónde están los otros 9 que también fueron limpiados? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben qué? La salvación está en el Señor Jesucristo. Nos hace bien reunirnos, también nos hace bien reunirnos. Dice la Biblia que tenemos que congregarnos sin abandonar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es una mala costumbre cuando la gente se va enfriando. Hay 3 cultos que son muy importantes que nosotros le damos gracias a Dios. Uno, el culto personal. Cuando uno solito estudia la Biblia, la palabra de Dios. Ese es un altar. El otro que es bien importante es el culto familiar, cuando la familia se junta a orar, darle gracias a Dios como familia. Y está el culto congregacional, donde uno se junta con quizás 10, 12 hermanos, 2 o 3. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. No es la cantidad, sino es la motivación, el agradecimiento del Señor. Y muchas veces el Señor dice, bueno, y aquí no son 50 miembros, ¿y dónde están los otros 40? Por eso, hermano, yo le digo, en el nombre del Señor,
Este tiempo no es tiempo de enfriarse. No es tiempo de ser ingrato con Dios. El llamado de Dios hoy día es ser como este leproso. Que este leproso volvió y fue a darle gracias a Dios. La lepra tenía una característica, ¿ya? La lepra, según yo lo que he estudiado, la medicina dice que la piel se hace insensible. La persona se puede estar quemando, se puede estar atravesando. Con la lepra la gente, además de ponerse fea la piel o el músculo ahí, además se hace insensible. La lepra es un símbolo del pecado. Cuando uno comete algo malo y uno siente arrepentimiento y vuelve a Dios, le pide perdón a Dios, estamos bien. La Biblia dice que yo les escribo para que no cometan un pecado. Pero si cometen un pecado, tenemos un ayudante en el cielo, a Jesucristo el justo. Pero a medida que el pecado va cundiendo como lepra en nuestra vida, cada vez nos vamos a hacer más insensibles hacia lo que Dios considera que es malo. Recuerden ustedes que los mandamientos son 10. Y cada mandamiento va tomando faceta en la vida. 4 mandamientos son para con Dios. No debe tener dioses ajenos. Tenemos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No tomarás el nombre del Señor en vano, no jurarás, no te harás imagen. Y los otros están relacionados con la relación transversal y el otro mandamiento con la parte vertical hacia Dios. Por eso yo le digo en el nombre del Señor, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Dios nos puede curar de la lepra que está afectando nuestra vida, que nos mantiene lejos de la familia. ¿Tú sabes cuál es tu lepra? Yo sé cuál es la mía. Así que el llamado, hermano, es ser agradecido con el Señor. Que el Señor los bendiga. Mañana vamos a seguir analizando el libro de Apocalipsis. Mañana vamos a comenzar a analizar los toques de trompeta. Vamos a buscar que Dios, mediante su Espíritu Santo, mediante la misma Biblia, lo que Dios ha revelado, podamos entender con la ayuda del Señor a qué se refiere Dios también con los aspectos simbólicos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Y estoy contento que sigamos haciendo iglesia juntos. Sigamos en este canal para la gloria del Señor. Y vamos a hacer una oración en nombre de Dios para despedirnos. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia que tenemos voz, tenemos salud, tenemos tiempo para grabar un mensaje a las personas que les gusta escuchar tu palabra, y que este mensaje nos ayude en nuestra vida espiritual. Como me dijo hoy día una persona que está escuchando el canal, conversé con ella y me dijo que tenemos que prepararnos porque la venida de Cristo está cercana. Despierta a los líderes, Señor, que están durmiendo, iglesias que están durmiendo. Como dice Isaías, levántate y resplandece. Ayúdanos a levantarnos y resplandecer en medio de este desierto. La voz de Dios en el desierto, un mundo donde el diablo ha ganado terreno, pero ayúdanos a despertar para que cuando Cristo venga no nos quedemos en este desierto, sino lleguemos a la Canaán celestial. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo mañana.